Gente linda, ya estamos con ustedes luego del espacio publicitario para hablar de varios temas, para compartir distintas visiones. Recordemos que hoy, jueves 13 de noviembre, finaliza oficialmente la campaña electoral para la consulta popular y referendo que se realizará este día domingo 16 de noviembre de 2025 en nuestro país, en Ecuador. Durante las últimas 2 semanas el país ha vivido una campaña electoral corta, pero también podríamos decirlo intensa, ¿no? Desde el oficialismo, el presidente Daniel Noboa ha encaminado actos, caminatas a favor del sí, destacando propuestas y supuestas reformas para mejorar la seguridad y la eficiencia del Estado. Sin embargo, las organizaciones sociales, sindicatos, colectivos ciudadanos y de derechos humanos se han movilizado por la opción no, alertando sobre posibles retrocesos en derechos laborales, educación pública y salud, además de advertir que las propuestas abren la puerta a la privatización de servicios y al fortalecimiento del modelo neoliberal. Hoy cierran estas actividades con concentraciones en Quito, en Guayaquil, en Cuenca. El Consejo Nacional Electoral recordó que desde la medianoche de hoy se inicia la veda electoral, periodo de silencio que se mantendrá hasta el día de las votaciones. Así es que estamos muy pendientes de este tema sin duda y pues ya les vamos a contar más detalles porque también se inauguró el proceso electoral con la votación de las personas privadas de libertad. Pero antes quiero plantearles la pregunta que está en nuestra página en Radio Pichincha Multimedia. ¿Está usted de acuerdo de que los servicios de salud ISPOL e ISFA se integren al sistema de salud pública? ¿Sí o no? Bueno, ahí están las opciones para que usted nos responda a través de nuestras redes sociales. Y también contarles que la mañana de este jueves 13 de noviembre hubo un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar entre Gualo y Llano Chico en el Puente Amarillo. Para que se ubiquen mejor, un vehículo pesado pues que transportaba brea se volcó y al momento pues se activó ese contraflujo, según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito. 2 carriles Carapungo-Gualo y un carril Gualo-Carapungo. Ha habido complicaciones para la movilidad en horas de esta mañana en la avenida Simón Bolívar. Recordemos que en estos días el alcalde Pavel Muñoz daba a conocer algunas circunstancias y algunas medidas que se adoptaban desde el municipio precisamente para evitar siniestros de tránsito. Volvemos al tema electoral, 9:19, el CNE inauguró el proceso electoral en centros de privación de libertad, ya les contamos. Bueno, precisamente les decía, el CNE inauguró el proceso electoral en centros de privación de libertad este jueves 13 de noviembre. Los votos de este día se contabilizarán el día domingo 16 de noviembre a partir de las 17 horas que concluye la jornada electoral. Veamos el reporte con nuestra compañera. Un saludo cordial a nuestros amigos que están en la señal de Radio Pichincha. A las 7:30 de la mañana en el Consejo Nacional Electoral se inauguró el proceso de elecciones en los 42 centros de privación de libertad que en este día ejercerán su derecho al voto 8.642 personas sin sentencia ejecutoriada. Hubo unos temas de seguridad que se alertaron en una cárcel de El Oro, así lo mencionó la presidenta Diana Tamaín, quien argumentó que por ello no podrán ejercer su derecho al voto más de las 9.000 personas que estaban empadronadas para este proceso de consulta popular y referéndum. Para esta jornada, 9.078 personas están habilitadas para sufragar. Sin embargo, solo 8.642 personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada podrán ejercer su derecho al voto en 41 centros de rehabilitación social de 20 provincias del país. Esto en virtud que por motivos de seguridad y en cumplimiento de recomendaciones técnicas, la Junta Provincial Electoral de El Oro decidió suspender la votación en el Centro de Privación de Libertad número 1, donde estaban empadronados 436 electores hombres. Mauricio Mayorga, director general del SNAI, también participó de esta inauguración y destacó la importancia del registro civil y la cedulación en los centros de privación de libertad. A través de este proceso de cedulación hemos garantizado que más de 1.000 personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada puedan cedularse para ejercer su derecho en voto en esta consulta popular y referéndum. Un derecho legítimo
amparado por la Constitución, que refleja el principio de igualdad ante la ley. De otro lado, Diana Tamaín indicó que la única empresa que está calificada para hacer las encuestas a boca de urna este domingo 16 de noviembre es la empresa C-Datos. Antes de publicar hacia la ciudadanía, que tiene que ser después de las 5 de la tarde, primero tendrá que informar al Consejo Nacional Electoral para nosotros mirar y que cumpla con los requisitos que tiene que cumplirse, y de esa manera poder difundir a través de los medios de comunicación. Finalmente, al ser consultada sobre si el Consejo Nacional Electoral ha sido alertado de alguna infracción electoral en estos 13 días de campaña, la presidenta Diana Tamaín respondió de esta manera. Nuestra parte, después de la jornada electoral, a través de la Dirección de Fiscalización, en caso de que haya indicios de aquello, se procede con un informe jurídico. Pero como CNE todavía no les ha llamado la atención nada. Bueno, a nosotros tenemos que esperar seguramente las delegaciones a través de los departamentos de fiscalización, y aquí en Matriz debe haber algún indicio de cometimiento de infracción electoral que primero tendríamos que analizar, y si es que el informe jurídico dice que efectivamente aplica la sanción, nosotros enviamos. Mientras tanto, no nos podemos pronunciar. En el proceso electoral de este día, en los 42 centros penitenciarios están participando en la seguridad más de 2.000 militares y 1.500 policías. Esto es lo que nos informó aquí el organismo electoral. Continuamos con ustedes en estudios. Bueno, amigos, estamos con ustedes repasando varios temas pendientes también, sin duda, del proceso electoral, y de que hoy pues se finaliza, hoy hay cierres de campaña en todo el país. Pero también queremos hablar de un tema que está atado, muy ligado, ¿no? Hablamos de derechos, el fortalecimiento y la organización sindical en el continente americano atraviesan un momento también clave de análisis, desafíos que imponen también el avance de las políticas neoliberales, la precarización laboral y las nuevas formas de trabajo que también se están viendo, ¿no? Allí la Confederación Sindical de las Américas impulsa una estrategia que combina unidad de educación, igualdad de género, renovación generacional, y desde su estructura promueve también la articulación de los sindicatos y movimientos sociales, el desarrollo de redes de formación, la creación del Observatorio Laboral de las Américas, el impulso de un sindicalismo sociopolítico capaz de incidir en la construcción de sociedades más justas y democráticas. Así es que, para conocer un poco los ejes de acción, los avances en la región, vamos a conversar con Marcelo Di Stéfano, sindicalista argentino e integrante también de la Confederación Sindical de las Américas, quien nos comparte su mirada sobre estos procesos que se están llevando a cabo en América Latina. Bienvenido, Marcelo, muchísimas gracias. Gracias, Sofía, por la invitación y el espacio. Bueno, ¿cómo evalúa primero el sindicalismo en América Latina, en el Caribe, frente a los gobiernos y políticas que priorizan el mercado sobre los derechos laborales? Y bueno, viniendo además de Argentina, donde ahora mismo entiendo hay sindicatos, hay profesores que están activando el derecho también a la huelga, por ejemplo. Sí, es un sindicalismo resiliente, es un sindicalismo que está atravesando un momento de ataque muy fuerte. Vos lo decís del neoliberalismo, yo creo que es de una fase posterior al neoliberalismo, que es la extrema derecha, tal como está planteada, que no reconoce la fase del diálogo social, sino que presenta un ataque frontal de restricción de derechos, de persecución a la protesta, de ataque a todos los que pensamos distinto con relación a su propuesta económica, política y social, y es un sindicalismo que da la pelea. Por eso la extrema derecha también lo elige como el frente de ataque principal en toda la región, impulsando reformas laborales regresivas y un discurso falaz en el cual pareciera que la falta de empleo tiene que ver con la protección de los derechos laborales, lo que es de una falsedad absoluta, porque vivimos en una sociedad, en nuestra región, en América Latina en particular, donde los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Entonces no es un problema de productividad, sino es un problema de redistribución de la riqueza. Pero bueno, ser sindicalista o buscar asociarse en estos tiempos es también más difícil. Acá en Ecuador hemos visto, por ejemplo, en el marco del paro nacional, cómo se ha atacado a las personas que se organizan, organizaciones sociales, sindicalistas, otras que tienen que ver con derechos de la naturaleza, etcétera, pero digamos se les asfixia de tal manera que no puedan hacer algo, o que haya un temor de otras personas de juntarse porque te van a quitar
limitar el trabajo, si es que estás trabajando, a pesar de que se supone que hay refuerzo de protección, pero no funciona nada en estos tiempos. Así es, Sofía, y especialmente en Ecuador, quiero dejar esto asentado también. Ecuador y Panamá son los dos casos de mayor ataque al movimiento sindical en América Latina. En Ecuador, ser sindicalista es una condición de riesgo y el ataque ha sido sistemático a lo largo de los años. Prácticamente no han tenido oxígeno. Nosotros en Argentina estamos viviendo un proceso de ataque de la extrema derecha, pero es de estos últimos 2 años. Esperamos que 2 años más y que le ganemos las elecciones y podamos tener respiro con otra propuesta política. Pero en Ecuador llevamos más de una década distintos gobiernos que han atacado el movimiento sindical e intentado dividirlo, generando sindicatos amarillos, persiguiendo a los dirigentes, despidiéndolos de sus trabajos, y eso también habla de una resiliencia, porque es un movimiento sindical muy atacado. No obstante, ahora tenemos el Congreso de la CEOLS dentro de apenas unos minutos y vamos a tener una representación nacional fuerte que mantiene vigente un programa de oposición al gobierno de Noboa, que es uno de los gobiernos que más ataca los derechos sindicales y laborales en todas las Américas. ¿Cuál es la opción para fortalecer el sindicalismo en tiempos donde también hay muchos discursos que se confunden? Hay quienes dicen los jóvenes ya no quieren las condiciones laborales de antes. También se dice mucho que es una falacia, que los jóvenes no quieren derechos, por ejemplo, que quieren tener esas lo jornadas. Usaste vos, claro. Hace apenas 2 años estuve en Ecuador en una conferencia donde uno de los jueces de la Corte Andina planteaba esto que vos decís: los jóvenes no quieren trabajo estable, los jóvenes no quieren jornadas establecidas, los jóvenes no quieren aguinaldo. Y yo miraba al público que estaba, era la Universidad Andina Simón Bolívar. Entonces cuando él terminó de hablar me tocó a mí, y hice el ejercicio práctico. Dije, a ver, los que están acá en la sala, que la mayoría son jóvenes, ¿qué prefieren? ¿Un trabajo registrado, estable o el trabajo inestable? Y levantaron todos la mano en favor del trabajo estable. ¿Qué prefieren? ¿Un salario fijo o un salario variable? Todos levantaron con el salario fijo. Entonces, es el discurso de la derecha, de la clase media acomodada, que sí tiene pautas de seguridad, pero ningún joven de 25 o 30 años que tenga que llevar adelante una familia quiere tener un trabajo precario, un trabajo inestable, un trabajo que no le dé seguridad. Ahora bien, está claro que hay un cambio en el paradigma productivo, que hay un crecimiento del trabajo en plataformas y en la nube, que hay cambios en la forma de producir el trabajo, y el sindicalismo tiene que llegar con la manta protectora de los derechos laborales a esos sectores. Por eso fortalecernos y organizarnos implica también adecuarnos a los nuevos desafíos del trabajo. Necesitamos un sindicalismo sociopolítico y moderno. Sociopolítico es un sindicalismo que quiere un cambio en la sociedad y que no solo atiende las cuestiones de demanda laborales. Y cercano a la actualidad, porque no somos el sindicalismo de lo viejo, sino que somos el sindicalismo de lo actual y de lo que viene. Ahora, ¿se están fortaleciendo redes a nivel de América Latina? Absolutamente. Nosotros decimos fortalecer y organizar a la clase trabajadora. Y eso implica a todos los sectores del trabajo y aún a los que no trabajan. Y lo tenemos que hacer en alianzas con todos los que luchan, con todos los que piensan que este es un sistema injusto y que necesitamos construir un sistema en el cual abandonemos los procesos actuales regresivos. Ahora, también muchas veces se piensa que lo que usted está mencionando, el sindicalismo le sirve quizá a quienes tienen un empleo que está registrado. Pero, por ejemplo, acá se dio la disputa por obtener derechos laborales para las trabajadoras remuneradas del hogar. Pero hay muchas que no están, que digamos, no están registradas, que ganan porque trabajan jornadas pequeñas. Pero son trabajadoras. Exacto, y están representadas por el sindicalismo. Pero ellas muchas veces se sienten como muy distantes a esa lucha que se está dando. Necesitamos un sindicalismo que llegue a ellas y que las represente, que las asocie y que construya herramientas jurídicas, sociales, políticas públicas para avanzar en el proceso de protección de sus derechos y de productividad también de sus emprendimientos. No es un sindicalismo que pesca en la pecera, es un sindicalismo que efectivamente tiene que salir a la calle a representar colectivos que hoy no representan. Y por supuesto no lo tiene que hacer solo, lo tiene que hacer en alianzas con otros luchadores y luchadoras sociales que representan
otras realidades, otras luchas en sí mismas, que tienen que ver con la lucha del feminismo, que tiene que ver con la lucha de los jóvenes, que tienen que ver con la lucha climática, que tiene que ver con la transición justa, la transición energética, el campo, los pueblos originarios, para tener una alianza sustentable de desarrollo que nos permita crecer como sociedad. Y por eso el debate constitucional de este fin de semana es tan importante también. Le iba a decir precisamente que el día de ayer las organizaciones sindicales salieron a las calles, ¿no? Estuvieron en una movilización por el centro histórico de Quito. Hoy también hay estos cierres de campaña, porque ahí la alerta es de que además de lo que ya se ha hecho, se puede profundizar más de ese modelo que precarice más la vida de los trabajadores y trabajadoras. Es una trampa absoluta lo que el gobierno de Noboa le plantea al pueblo para este fin de semana. Desde la concepción del referéndum más consultas, una ensalada de temas que intenta confundir para obtener un resultado electoral. ¿Qué ecuatoriano o ecuatoriana de bien puede votar este domingo que le instalen bases militares yanquis en su territorio? Es una barbaridad lo que se está planteando, y menos bajo la excusa que eso es para mejorar la seguridad interna. Las bases militares son para disputar la soberanía, son para proteger los intereses de Estados Unidos. O la instalación de una base militar en Guayaquil de ninguna manera va a contribuir a mejorar la seguridad interna de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Con relación a la situación política, quieren aprovechar la bronca, la furia que tiene la sociedad con la clase política para quitar algunos esquemas de representación. Esto de bajar a la mitad los legisladores, sin ningún estudio, sin ninguna propuesta. ¿Por qué la mitad? ¿Por qué no un tercio? ¿Por qué no duplicarnos? ¿Por qué no hay una propuesta política atrás? Lo que quieren es aprovechar la energía de la bronca de la gente para que voten el sí. Lo mismo el financiamiento de los partidos políticos, porque en realidad lo que quieren es de financiar a la izquierda, de financiar a la oposición. Todos aquellos que piensen distintos no van a tener financiamiento, porque el partido de los ricos, el partido de Noboa, va a tener el financiamiento justamente de las empresas con que están. Y con relación a la reforma constitucional es algo inaudito, porque no se está votando una reforma constitucional, se le está queriendo dar un cheque en blanco al presidente Noboa. La Constitución es un gran acuerdo social de mayorías y de minorías, no es una imposición. Y eso se acuerda a través de un texto que se presenta, que se acuerda, que se debate y que se pone en consideración de la sociedad. Acá, como en ningún otro lugar de la región y del mundo, lo que se vota es sí o no a una reforma que no tiene un texto respaldatorio. Claro, y le han preguntado al presidente cuál es la propuesta. Les diré después. Claro, usted mencionaba antes en interno un ejemplo de algo que ocurrió en la Argentina. El presidente Menem llegó en una campaña electoral que decía salariazo y revolución productiva. Una posición muy sentida del nacionalismo argentino que tiene que ver con un proyecto de país nacional y popular. Cuando llegó, fue el primer alumno del neoliberalismo de los 90 del Consenso de Washington. Años después, cuando le preguntaron cómo fue que él dijo una cosa en la campaña electoral e hizo otra apenas llegó, la respuesta fue: si hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me iba a votar. El fraude electoral, no en el sentido del fraude de la manipulación de los votos, sino del mensaje electoral traicionado. La gente lo votó con una propuesta política y él hizo una cosa absolutamente contraria. Y de esos ejemplos lo hemos visto acá. El presidente en campaña dijo: no vamos a subir el precio del diésel. Llega, sube el precio del diésel. No vamos a subir el IVA. Llega, sube el IVA. Entre un montón de cosas más. Pero que está si claro nos ponemos a revisar. Acá hay, usando otro dicho, por lo menos en mi país conocido, que acá hay gato encerrado. Acá claramente lo que hay es una reforma regresiva que va en contra de los derechos de los trabajadores, que quieren volver con el tema del trabajo por horas, que quieren seguir justamente eliminando los derechos sociales, la salud, la educación pública y gratuita. Hacia eso va, porque Noboa es el hijo directo de la clase empresarial ecuatoriana y su misión electoral justamente es
dejar absolutamente atrás a los derechos conquistados por los trabajadores y las trabajadoras del Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, un diálogo que hemos sostenido con Marcelo Di Stéfano, sindicalista argentino, que nos contaba precisamente cuál es el trabajo que se está haciendo a través de la Confederación Sindical de las Américas y abordando temas importantes de la política que nos conciernen a todos, todas, todos aquí en nuestro país y en la América Latina. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Con Gaby Cruz estamos de regreso. Mi Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis de Radio Pichincha. Y estamos aquí acompañándolos y bueno, con más información también. ¿Cómo no? Vamos a repasar lo que está pasando en nuestro país en materia de salud. Siempre ahí tenemos noticias difíciles de contar. Así es. Bueno, la crisis hospitalaria es a nivel nacional, pero ahora nos enfocamos en Guayas. Y un informe del Ministerio de Salud revela la preocupante situación en los hospitales de la red pública en esta provincia. Tenemos más información en la voz de nuestro compañero Marquito. El sistema hospitalario del Guayas enfrenta una crisis. Un informe interno al que accedió Radio Pichincha revela quirófanos cerrados, ambulancias fuera de servicio y millonarias deudas por servicios básicos. En el hospital Abel Gilbert Pontón, de los 11 quirófanos existentes, solo 4 están operativos. En el hospital Guasmo Sur, de 13 salas funcionan apenas 6, mientras que en el Icaza Bustamante apenas 5 de 8. La principal causa es la falta de mantenimiento, equipos dañados y recortes presupuestarios. La asambleísta Anabel Enguela, que visitó varios centros, relató que pacientes llevan meses esperando una cirugía por falta de insumos y códigos de derivación. A esta situación se suma el deterioro del sistema de ambulancias. En el hospital Guasmo Sur y en el hospital de Tenguel no hay unidades propias y dependen de centros de salud cercanos. En otros hospitales, más de la mitad de ambulancias están fuera de servicio por falta de mantenimiento o porque son modelos muy antiguos. A esta situación se suma una deuda superior de $4,5 millones con las empresas que prestan servicios de limpieza, seguridad y alimentación. Los hospitales con los montos más altos son el Monte Sinaí con $1,6 millones pendientes, el Guasmo Sur con $1,2 millones, el Abel Gilbert Pontón con $900,000 y el Icaza Bustamante con $850,000. Pese a esta deuda, el gobierno destinó $9,5 millones al programa Jóvenes en Acción, impulsado por el Ministerio de Salud, para contratar pasantes en hospitales justo en un periodo electoral. La asambleísta Yela cuestionó que ese monto duplica la deuda total que el Estado mantiene con los hospitales del Guayas. Informó para las Guarmis Marco Criollo. La situación de salud en el país la narran los ciudadanos y ciudadanas. Ayer conversábamos precisamente con un paciente que tenía hace 2 años que ser sometido a una cirugía de cataratas, no le hicieron la cirugía y se quedó ya ciego de uno de sus ojos. En el hospital le han dicho que tiene todavía el otro ojo, así que tampoco es una discapacidad, ¿no? Mientras esta persona no puede trabajar y enfrenta un montón de dificultades en su vida diaria. Esa es la realidad en la que vivimos en este país. Y bueno, en otras noticias nos vamos a lo internacional, y es que la ONU pide abrir las fronteras de Gaza ante este riesgo de hambruna masiva que ya existe. Desde el inicio del alto al fuego, que fue declarado el pasado 10 de octubre de este año, Israel permitió el ingreso de 3.230 camiones con ayuda humanitaria de los 13.333 vehículos que estaban contemplados en este plan de ayuda humanitaria ofrecido y que lamentablemente no les permiten ingresar. Tenemos más información en la voz de nuestra compañera Gabriela Espinosa. El Programa de Alimentos PMA de la ONU solicitó que se diera una apertura total de las fronteras en la Franja de Gaza. Lo hizo el miércoles 5 de noviembre de 2025. El objetivo es que la ayuda humanitaria logre entrar hacia Palestina y aliviar más de 2 años de constantes ataques por parte de Israel. Actualmente, el PMA mantiene 44 puntos de distribución en territorio palestino, de los 145 puntos que tenía previsto. Esto debido a que las actuales restricciones impuestas por las autoridades israelíes delimitan el despliegue de la red completa de víveres. La Organización de Naciones Unidas ha denunciado en diversas ocasiones las continuas ofensivas del régimen sionista israelí y la crítica situación humanitaria en Gaza, indicó el medio internacional Telesur.
Este problema dificulta que la ayuda humanitaria llegue a zonas donde la mayor parte de la infraestructura civil está devastada y miles de familias enfrentan el riesgo de hambruna. De acuerdo con agencias internacionales, la falta de apertura total de los pasos fronterizos impedirá que el libre ingreso de alimentos, medicinas y combustible cubra las necesidades básicas de la población. La vida es difícil para nosotros porque no tenemos nada y no tenemos con qué comprar comida, dijo Al-Jazera Hamid Saiti, padre de 55 años con 9 hijos. No hay trabajo, sin los comedores sociales de aquí no podríamos comer. Estos comedores sociales nos mantienen con vida, indicó Jinji Hassi, madre de 6 hijos en la ciudad de Gaza. Ella agregó que su familia entera dependía de comedores comunitarios. Dicen que hay una tregua, pero es una tregua falsa porque el asedio continúa. La harina sigue siendo cara, todo es caro para nosotros. Según cifras oficiales, de los 13.333 camiones de ayuda humanitaria ofertados, tan solo dejaron entrar a 3.230. Esto representa menos del 25% de lo que estaba planificado. A esto se le suman varios testimonios de camioneros de convoys humanitarios que denunciaron amenazas y agresiones por parte de las fuerzas israelíes para impedir la entrega de alimentos y medicinas. Desde que se firmó el acuerdo del cese al fuego en ambos territorios, Israel vulneró en múltiples ocasiones el acuerdo. Se registraron nuevos ataques y restricciones a la ayuda humanitaria en Gaza. Solo en estos últimos días, las tropas israelíes asesinaron a 2 palestinos en incidentes separados. Alegaron que hombres cruzan la línea amarilla del alto al fuego cerca de sus posiciones. Desde el inicio de campaña genocida, en octubre de 2023, se calcula que alrededor de 68.000 palestinos, entre ellos niños y mujeres, que representan la mayoría, fueron asesinados por el ejército israelí. Tomado de la web de Radio Pichincha, reportó para las Guarmis Gabriela Espinosa. Bueno, ahí estábamos viendo la situación de Gaza y es que cada día son más y más noticias. No solamente es Gaza, también es Cisjordania. El día de ayer falleció un niño que había sido atacado en Cisjordania cuando las fuerzas de defensa israelí lanzaron un ataque de gases lacrimógenos para evitar que los palestinos y sus familias puedan cosechar los frutos de su tierra. Agricultores que estaban en Los Olivos fueron agredidos con gases lacrimógenos. Este niño pasó un mes en cuidados intensivos y acaba de fallecer. Es uno de los cientos, miles de casos que se están registrando ahora mismo en Cisjordania y en Gaza, en territorios ocupados por Israel en Palestina. Así es, y bueno, también queremos comentarles que en el marco del caso de las Malvinas, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU reafirmó acciones urgentes y amplió las medidas cautelares a favor de las familias de Ismael, Josué, Steven y Nehemías. El Estado debe adoptarlas y emitir un informe de cumplimiento hasta el próximo 16 de febrero del 2026, es lo que se menciona en este comunicado. Hay muchísimas medidas que han sido dispuestas desde organismos internacionales para proteger y dar un soporte a las víctimas de la violencia estatal en nuestro país, de las desapariciones forzadas. Sin embargo, pues hasta el momento esto no ha sido aplicado. Tenemos pendiente el caso de Dave Robin Loor Roca, por ejemplo, ahora este caso de las Malvinas, donde también se han ignorado muchísimas disposiciones de organismos internacionales. Y vamos a repasar más temas. En este caso tenemos reporte en vivo con nuestras compañeras de las Guardias. Y bueno, comentarles que este jueves 13 de noviembre continúa la audiencia de juicio en el caso Vaca y otros, más conocido como Alfaro Vive Carajo, por el delito de lesa humanidad relacionado con la desaparición forzada y tortura de Luis Vaca, ya fallecido, Susana Cajas y Javier Jarrín. Ayer se escucharon 10 testimonios, entre ellos de generales que estuvieron a cargo de unidades militares en 1985, cuando se registraron estos hechos. 6 militares, entre ellos un exministro de Defensa y un médico, son parte
parte de los procesados. Y la Fiscalía sigue con la presentación de los testigos. Estaban registrados 66, pero algunos, hay que decirlo, no ya han muerto, están enfermos. Y bueno, esta jornada se desarrolla también en medio de un simulacro de evacuación por sismos que está programado para las 10 de la mañana. Así que Francisco Izurieta, otro militar, también rinde su testimonio ante el Tribunal de Juzgamiento. Tenemos más información con nuestra compañera Verónica Galarza. Verito, te escuchamos, coméntanos cómo se lleva a cabo este proceso. Saludos cordiales, nos encontramos en la Corte Nacional de Justicia, en donde se desarrollará el 5º día de la audiencia de juicio en el caso Vaca y otros, más conocido como Alfaro Vive Carajo, por el presunto delito de lesa humanidad, en donde se investiga casos como desaparición forzada y también de tortura, registrado el 10 de noviembre de 1985 bajo el gobierno del presidente León Febres Cordero. Recordemos que ya son 5 días con que se desarrolla esta diligencia acá en la Corte Nacional de Justicia. El tribunal a cargo está conformado por el juez Javier de la Cadena, Katy Muñoz y Manuel Cabrera. Ellos son quienes escuchan y receptan los testimonios de la Fiscalía, presentados por la Fiscalía por el fiscal subrogante Leonardo Alarcón, quien da a conocer y hace los interrogatorios respectivos a los testigos. El día de ayer fueron ya 10 personas que intervinieron y el día de hoy también está previsto un número significativo de testigos quienes dan a conocer qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió el 10 de noviembre de 1985. Luego de los testigos de la Fiscalía, también estarán presentes los testigos de las partes procesales. Recordemos que en este caso son 6 militares los procesados. Para Radio Pichincha, informó Verónica Galarza. Y bueno, ahí escuchábamos el reporte de nuestra compañera Verónica Galarza desde el punto 40 años, ¿no?, de este suceso, y como lo hemos hablado, ¿no?, de estas desapariciones forzadas. Tú ayer lo decías, Sofi, que en algún punto pues se esclarecerá y habrá justicia, ¿no?, pese a que pasen años y pasen años, porque en este momento habrá familias que no tienen respuesta, así como el caso de las Malvinas, pero en algún momento tendrán que rendir cuentas. Los que confían en la impunidad, que no se confíen tanto, por favor. 9:52, el 70% de los hogares ecuatorianos no logra cubrir la canasta básica, que sobrepasa los $800. Veamos el siguiente reporte. El 70% de los hogares ecuatorianos no logra cubrir la canasta básica. Así lo confirma el economista Marco Flores. Una canasta que contiene 75 bienes y servicios imprescindibles para vivir. Con corte a octubre de 2025, el INEC señaló que la canasta básica llegó a costar $823.22, es decir, incrementó $18.18 respecto a octubre de 2024. Flores detalló que considerando a la población económicamente activa, distribuida entre empleo adecuado, subempleo e informalidad, por quintiles de ingreso, la mayoría de familias no tienen los suficientes ingresos para cubrir los más de $800 del valor de la canasta. Además, alertó que las cifras del INEC presentan una cobertura irreal de la canasta básica de los hogares, porque únicamente consideran a la población con empleo formal y exclusivamente de hogares urbanos. Todo esto daría cuenta de que las familias ecuatorianas no tienen dinero ni siquiera para sobrevivir. Lee más en la nota de radiopichincha.com. Tema del día. Bueno, seguimos con más. Ecuador vive este momento decisivo a pocos días de la consulta popular que podría haber paso a una asamblea constituyente. Las organizaciones alertan sobre posibles retrocesos en derechos humanos, ambientales y colectivos. Desde que Daniel Noboa asumió la presidencia, se denuncian militarización, represión y criminalización de defensores. Y bueno, esta propuesta de redactar una nueva constitución y otorgar este cheque en blanco, ¿no?, preocupa por el riesgo de desmontar la actual Carta Magna, que reconoce
los derechos de la naturaleza, la educación gratuita y el carácter plurinacional del Estado. Así es, y bueno, para analizar lo que está en juego, conversamos ahora mismo con Vivian Hidrobo, defensora de derechos humanos de la Alianza por los Derechos Humanos en el país, y también, por supuesto, hablamos de derechos de la naturaleza, de derechos de todos, todas y todes, ¿no? Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos vía telemática. En los últimos meses, pues los organismos internacionales ya de por sí han emitido alertas sobre represión, militarización, criminalización de defensa de los derechos. ¿Cómo se vive esto desde aquí, desde Ecuador, desde las organizaciones, y cuál es el riesgo que ustedes ven con esta consulta popular? Buenos días, un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan. Desde las organizaciones de derechos humanos que hemos monitoreado el paro nacional, hemos visto con profunda preocupación cómo el Estado ecuatoriano ha utilizado todas las herramientas que ha emitido en este tiempo, ¿no? La militarización, el desmantelamiento del Estado, la persecución de organizaciones, el espionaje, el despojo de territorios para protagonizar uno de los paros más brutales en términos de violencia que hemos vivido en los últimos años. Aquí entraron con toda la fuerza militar y policial a los territorios indígenas, cometieron graves violaciones de derechos humanos y presentan eso como un triunfo y como una victoria a nivel nacional e internacional. Esto riñe no solamente con las mínimas obligaciones internacionales que ha asumido el Estado, sino con los principios básicos de dignidad. Y claro, aquí lo que está en juego es esa consolidación de este discurso, ¿no? Una nueva constituyente a lo que nos aboca es a una constitución que cimente este uso violento del Estado contra la población que disiente, contra la población que le dice: usted tiene que respetar nuestros derechos. Uh-huh. Y claro, dejando intactas, por otro lado, economías criminales, ¿no? Uh-huh. Y Vivian, desde las organizaciones sociales, también desde los derechos humanos, ¿qué significaría convocar a esta Asamblea Constituyente para redactar esta posible nueva constitución bajo las reglas, por así decirlo, ¿no?, planteadas del actual gobierno? Bueno, lo que puede significar es que estemos yendo al camino más de los regímenes autoritarios de la región. Es muy preocupante, por ejemplo, mirarnos en el espejo de Nicaragua, o El Salvador, o Venezuela, ¿no? Porque estos regímenes han hecho, de alguna manera, un cierre del espacio cívico en varios años. El Ecuador lo está haciendo de una forma acelerada, en pocos meses. Entonces, pero reproducen las mismas prácticas, ¿no? Serios cuestionamientos de la independencia del tribunal, de los tribunales electorales o de las funciones electorales, uso de los militares para combatir, comillas, el problema de seguridad, la concentración del poder, los bloqueos de cuentas, que es algo que ha pasado durante todo este paro nacional contra personas defensoras, organizaciones de larga trayectoria, contra líderes sociales, de pronto vieron bloqueadas sus cuentas. Y eso pasó en Nicaragua, con la iglesia, les bloquearon la cuenta a todas las personas vinculadas a la iglesia y cerraron 5.600 organizaciones. Entonces, lo que nosotros vemos es esta consolidación en regímenes autoritarios, un cierre del espacio cívico y lo que vemos en el horizonte es esta decisión del Estado de explotar recursos naturales en territorios campesinos y sobre todo territorios indígenas, ¿no? Usted pudo ver que en esta nueva ley de transparencia, aparte del bloqueo, después con el reglamento, lo que se hace es prohibir a las organizaciones la posibilidad de defender derechos cuando el Estado haya aprobado proyectos mineros. Así de grave es esa prohibición. Entonces decimos, si esto hubiese estado vigente hace unos años, Cedros, el bosque de los Cedros ya sería un campo de minas. Intag ya sería un campo de minas, Sinangue ya sería un campo de minas. Entonces es sumamente grave lo que está en juego en esta constituyente. Sí es una alerta enorme a todo el país para que mire
lo que está en juego, para que piense que la naturaleza, que los derechos que tanto nos ha costado conseguir, ahora están en altísimo riesgo. Finalizar, el gobierno ha dicho que la actual constitución protege delincuentes. ¿Qué lectura hace de este discurso y qué efectos puede tener en la opinión pública de cara a la consulta? ¿Cómo se está movilizando la ciudadanía frente a estas premisas que ha impuesto mediáticamente el gobierno? Bueno, nuevamente es un discurso mentiroso, ¿no? Sí quisiéramos saber en qué artículo de la Constitución el presidente se fundamenta para decir que la Constitución protege delincuentes. Lo que protege es la naturaleza, lo que protege es el agua, lo que protege es la vida digna, lo que protege es la salud, lo que protege es la educación. Eso es la primera cosa. Lo que protege verdaderamente a los delincuentes es la corrupción que hemos visto incrustada en el Estado. Hemos visto el conflicto de intereses entre los intereses de quienes gobiernan y de quienes están y de los servicios públicos que se tienen que proveer. Lo que hemos visto también es la inacción del Estado. La sociedad civil desde varios años ha puesto tantas demandas constitucionales para que la fuerza pública actúe en casos, por ejemplo, de minería ilegal. En Esmeraldas, desde el 2011 existe una medida cautelar que les dice: ustedes tienen que garantizar que no se realicen actividades mineras ilegales y después legales, inclusive en Esmeraldas. En Napo lo mismo, en Pacto lo mismo, en varias partes la ciudadanía se articula para ver si así, de esa forma, con una sentencia, cumple la fuerza pública su rol de garantizar un medio ambiente, una naturaleza libre de minería ilegal, pero nada ha funcionado. Solo funciona cuando se vincula con intereses económicos, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos es que lo que verdaderamente protege delincuentes es esa corrupción que ha permitido que grandes capos de la cárcel salgan como de esas cárceles, como de su casa, que ha permitido que ingresen armas a los centros de privación de libertad y que ha permitido también que se torture a las personas que están dentro. Muchísimas gracias, Vivian Hidrobo, defensora de derechos humanos, integrante de la Alianza de Derechos Humanos de nuestro país también, con quien dialogábamos de este importante tema, ¿no? Cuestionarnos acerca de lo que se nos viene, esta consulta popular, referéndum, acerca de la pregunta de una posible asamblea constituyente que nos llevaría a redactar esta nueva Carta Magna y sus implicaciones. Vamos a una cortísima pausa para volver ya con Natasha Rojas, activista social, en el tema del día. Vamos ahora con el tema del día. Tema del día. Y bueno, hablando en este contexto de cierre de campaña, queremos conversar con nuestra siguiente invitada, Natasha Rojas, reconocida activista social, dirigente de izquierda, quien ha sido también parte de este proceso de articulación de organizaciones sociales, movimientos que están impulsando el voto por el no en la consulta popular y referéndum, y con ella queremos analizar cómo se han organizado desde las organizaciones sociales, los movimientos, cuáles han sido sus mensajes hacia la ciudadanía. Natasha, muy buenos días, bienvenida a las Guarmis. Y bueno, queremos primero conocer lo que mencionábamos, cómo se han articulado las organizaciones sociales, los movimientos que hoy están promoviendo pues el voto por el no en esta consulta popular. Buenos días, Natasha. Muy buenos días, un gusto compartir este espacio con ustedes que es tan interesante y tan importante a la vez. Bueno, decirles que con mucha alegría hemos confluido distintas organizaciones sociales, populares, organizaciones políticas de izquierda, sectores democráticos, progresistas, intelectuales y diversos otros sectores a esta gran campaña por el no en la consulta popular. Le decimos no a todas las propuestas de un gobierno que pretende eliminarnos los derechos, un gobierno que convoca una consulta popular, pero que la cereza del pastel es la pregunta que tiene que ver con la implementación en nuestro país de una asamblea constituyente, porque lo que le interesa es reformar y cambiar totalmente la constitución que tenemos actualmente en el país, que en el caso de las mujeres nos garantiza derechos, nos garantiza igualdad y nos garantiza elementos súper importantes que han sido producto de las propuestas de distintas organizaciones de mujeres en el país. Por un lado.
Por otro lado, también recordar que esta constitución es producto de la construcción colectiva de más de 3,000 organizaciones sociales y populares, de debate, de discusión profunda, y no de ChatGPT, como ahora pretende el presidente señor Daniel Noboa aprobar esta consulta popular y crear una nueva constitución sin tomar en cuenta la voz, las demandas de los distintos sectores sociales y populares en nuestro país. Bueno, vale la pena imaginarse cómo sería el prompt, la instrucción que le dé al ChatGPT para crear la constitución. ¿Cuáles serían los derechos que estarían en riesgo, según su perspectiva, en esta posible nueva constitución que se pueda redactar con ChatGPT o como sea? Bueno, varios. Yo quisiera partir aquí también de un aspecto que debe ser producto de la discusión en el país. Este presidente de la República pretende que los ecuatorianos y las ecuatorianas le firmemos un cheque en blanco. En las entrevistas ha dicho: no puedo decirles las propuestas, primero quiero ganar las elecciones para luego decirles lo que contempla la Constitución. Pero digamos, como dice la juventud, hay señales. ¿Cuáles son estas señales? La ministra de Trabajo, la señora Núñez, ha dicho que se deben eliminar el 13º y el 14º sueldo, que incluso debe discutirse la eliminación de utilidades. Es decir, lo que quiere es una constitución que le permita precarizar las condiciones de los trabajadores y eliminar derechos a la estabilidad laboral, eliminar derechos económicos que han sido adquiridos. No ha perdido la esperanza el gobierno nacional de, por ejemplo, implementar en el Ecuador el trabajo por horas, porque es un sueño de los grandes grupos económicos de nuestro país. Otra señal que nos han dado, el propio señor Noboa ha señalado que el sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social debe salir y pertenecer al sistema de salud pública. Ojo, en los hospitales públicos están muriendo las personas en las puertas de los hospitales por falta de diálisis. Los niños por falta de una cánula están muriendo, por problemas de limpieza están muriendo. No hay médicos, no hay medicinas. Los guardias en varios hospitales están atrasados con 6 meses en sus sueldos. Y pretenden que quienes pagamos por seguridad social, por una atención en salud, nos quedemos sin este servicio. Más bien la propuesta debe ser que el Estado cumpla con lo que dice el artículo 32 de nuestra Constitución actual, que claramente establece, primero, que la salud es un derecho, y en segundo lugar, que es una responsabilidad del Estado garantizar a todos los ecuatorianas y ecuatorianas. Y digamos un tercer elemento, porque hay varios elementos y puedo señalar dos más de pronto, un tercer elemento en donde el vocero de la Presidencia de la República en temas de educación superior señaló que las universidades ya no deben ser gratuitas, que deben pagar pensiones. Es decir, nos están diciendo que en un proceso corto vendrá la privatización de las universidades para evitar que los jóvenes de los sectores populares puedan estudiar. A mí a ratos me parece que estamos regresando al sistema esclavista, al sistema feudalista, en donde teníamos que seguir luchando y luchando por los derechos en vez de en la actualidad. En una sociedad contemporánea, en una sociedad moderna, deberían garantizarnos estos derechos y deberíamos de estar discutiendo nuevos derechos. Y creo que es importante el tema de la naturaleza. A Noboa le estorba la actual Constitución porque pone reglas. El tema de la consulta previa e informada le estorba al presidente Noboa y a su familia. ¿Por qué? Porque ellos quieren un camino libre para que la señora Isabel Noboa, en consorcio con empresas transnacionales mineras, continúen con los procesos de explotación minera a gran escala, para que la señora Balbonesi entonces construya los grandes proyectos inmobiliarios en sectores como LOM, destruyendo la naturaleza. Y podemos señalar en este mismo escenario otros ejemplos. Pero también le estorba la economía popular y solidaria, porque no nos olvidemos que en la ley de inteligencia, por ejemplo, ¿no es cierto?, dijeron que las cooperativas de ahorro y crédito deben convertirse en los bancos. ¿Para qué? Para beneficiar al gran capital vinculado al sistema financiero ecuatoriano.
y por supuesto también le estorba la Constitución porque quiere que los banqueros vuelvan a tener otros negocios, porque la actual Constitución les impide a los banqueros tener otros negocios. Si es banquero, se dedica a ser banquero, pero no puede ser dueño de canales de televisión, no pueden ser dueños de otros negocios. Entonces, estos y otros elementos más le estorban, pero también quiere reprimir al pueblo, porque téngalo por seguro que uno de los derechos que les estorba es el derecho a la resistencia, que nos ha permitido luchar en este país, movilizarnos, que nos ha permitido levantar nuestra voz por Efraín Fuertes, por Rosita Paqui, por José Guamán, por los luchadores sociales encarcelados, por los luchadores sociales que enfrentan días difíciles en este momento, por la educación, por la salud, por la naturaleza, por la vida. No nos queda otra opción a los ecuatorianos que decirle 4 veces no a este remedio de dictador. Natasha, y sobre la campaña que también ustedes han llevado a cabo desde las organizaciones sociales, los movimientos, ¿cómo han logrado llegar hacia los territorios, las comunidades y barrios, considerando también todo el aparataje comunicacional del gobierno? Bueno, es una campaña totalmente desigual, no podemos dejar de decirlo. Una campaña en donde el señor Noboa utiliza los recursos del Estado para la campaña en esta consulta popular, en donde se destinan los recursos del Estado para publicidad y propaganda, en donde se utilizan los recursos del Estado para mentirle al Ecuador, y con un CNE que cuando toma decisiones, primero regresa a ver a Carondelet y luego toma las decisiones. Nosotros hemos hecho, y creo que aquí ha jugado mucho la iniciativa de distintos sectores, de ambientalistas, de mujeres, de animalistas, de artistas, de trabajadores, de jóvenes universitarios, jóvenes secundarios, jóvenes de los barrios y de todos los sectores. La iniciativa y la creatividad que le han puesto a temblar en redes sociales al actual gobierno. Mientras Noboa destina millones de dólares en campaña de nosotros los ecuatorianos que pagamos de nuestros impuestos, nosotros jugamos con la iniciativa y la creatividad. ¿Será esto que le ha obligado, Natasha, al presidente a inaugurar con el traslado de personas privadas de la libertad la cárcel del Encuentro, que todavía no estaba terminada y que además pues también ha hecho una utilización de las personas privadas de la libertad con fines políticos? Terrible, terrible, porque primero vivimos una masacre carcelaria en Machala, en donde pierden la vida 32 personas. Y luego, como gran noticia, nos ponen la inauguración de la cárcel del Encuentro, que él mismo ha tenido que reconocer que no está terminada. Ha sido utilizada como parte de la campaña electoral, poniendo en riesgo muchos elementos importantes que luego, el problema es que luego el Ecuador va a ser demandado por las irresponsabilidades de este niño rico, por las irresponsabilidades de este niño malcriado, que cuando se equivoca la mamita tiene que salirle a defender, que cuando se equivoque este niño malcriado, ahí sí la mamita rápido en redes sociales a defenderle. Realmente lo que ha hecho es inaudito, porque está jugando con el Ecuador. Miren, nosotros seguimos siendo, este año es el año más sangriento. 500 niños han sido asesinados producto de la inseguridad, de la delincuencia, del crimen organizado. Pero además ha implementado una narrativa perversa y en esa narrativa nos dice, es que necesito esta consulta popular para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, porque la Constitución no me permite. Mentiroso. El señor Daniel Noboa es un mentiroso, porque la actual Constitución sí le permite. Tanto es así que construyó una nueva cárcel. Tanto es así que tú con esta Constitución detuvo a Fito, a Fedo, que luego se le escaparon, que luego los volvieron a capturar. Esta Constitución le permitió la extradición. Esta Constitución le permitió movilizar a miles de militares y policías, lamentablemente no para enfrentar el crimen organizado, sino para matar a nuestros hermanos indígenas ecuatorianos, para reprimirlos, para sofocarlos.
Esta Constitución le ha permitido varios elementos en esta línea, pero es parte de la narrativa y de las mentiras que utiliza para que el pueblo ecuatoriano se confunda. Muchísimas gracias, Natasha Rojas, activista social, dirigente, con quien dialogábamos de este importante tema, conocer cómo se articularon las organizaciones sociales, los movimientos que impulsan el voto por el no en la consulta popular y referéndum. Muchísimas gracias, Natasha. Muchísimas gracias a usted y un llamado a la ciudadanía final. Este domingo, por favor, rayemos 4 veces no, para que no se preste a malas interpretaciones. En cada una de las preguntas, rayemos no 4 veces. Muchísimas gracias, Natasha. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con el último tema que tenemos aquí en las Warmis de este día jueves. Y en la Universidad Central del Ecuador, uno de los centros de educación superior más importantes de nuestro país, docentes denuncian una grave situación laboral. Los pagos por su trabajo se retrasan durante meses e incluso hasta un año, y a pesar de haber cumplido con sus responsabilidades académicas, no reciben sus remuneraciones a tiempo. Esto está afectando directamente sus condiciones de vida, su estabilidad económica. Y para conocer acerca de este tema, de esta situación tan compleja, las demandas también de los docentes, queremos conversar con nuestra siguiente invitada, que ya está en cabina, la licenciada Mayra Sandoval, vocera de los docentes de la Universidad Central del Ecuador, con quien queremos hablar acerca de las causas de estos retrasos, el impacto que también tiene en toda la comunidad universitaria. Mayra, muy buenos días, bienvenida a las Warmis. Y bueno, primero conocer la magnitud del problema, ¿no? ¿Cuántos docentes estarían impagos, afectados por estos atrasos? ¿Desde cuándo ocurre esto también? Buenos días, Mayra. Buenos días, muchísimas gracias a la radio, Gaby, Sofi, por recibirnos acá. Bueno, estamos justamente porque necesitamos alzar nuestra voz precisamente en exigibilidad de un derecho, ¿no?, que los maestros tenemos y que los docentes requerimos, pues a cambio de un trabajo profesional que lo hemos venido realizando. Entonces, bueno, realmente es como una protesta, por así decirlo, a través de un protocolo oficial, porque hemos enviado oficios, hemos estado pendientes. Realmente no tengo el número exacto, les mentiría, porque somos bastantes, pero no todos deciden como alzar la voz, o no sé, de pronto hay gente que ya normaliza esto, ha normalizado, y pues en ese sentido yo creo que como madre, como profesional, a mí sí me molesta un poco, porque realmente nosotros también como seres humanos tenemos deudas, los cobros, los niños lo esperan. Hasta un año, hablan de retrasos de hasta un año. ¿Qué explicaciones les dan las autoridades universitarias sobre la demora en cancelar los sueldos y también establecer los contratos y demás? Bueno, básicamente lo que nos dicen es que hay el proceso burocrático que se debe seguir si no se queda por una firma, por otra cuestión, en las diferentes áreas. Si no es en rectorado, pues es en talento humano, es en financiero, y por eso nos toca como estar haciendo ese seguimiento, y así se ha logrado, por ejemplo, en semestres anteriores, que se hagan los pagos. Entonces creo que no es como justo, ¿no? Debería hacerse el proceso, y pues, bueno, yo también he tenido experiencia en el sector público, se conoce de procesos y sabemos que se dificultaría más si de pronto el dinero no estuviera ahí o habría que pedir, pero hay el dinero, hay las partidas, y básicamente creo que es, con exactitud no logramos comprender, pero es algún proceso ahí de los servidores donde se queda y no se agilita. Y Mayra, tú ya mencionaste, ¿no? Ustedes también tienen hijos, tienen familias, gastos que cubrir, las deudas que no esperan, y también sobre esto también, ¿qué otras consecuencias tiene esta situación en la vida de los docentes, pero también en la comunidad universitaria, ¿no? Con los jóvenes también, con los otros docentes o el personal administrativo y académico. Claro, es realmente, ustedes saben que, y hay un dicho, ¿no?, que los seres humanos trabajamos
cuando nos sentimos a gusto. Entonces, esta preocupación también a veces genera, en mi caso, por ejemplo, que debo trabajar en otros espacios para poder sostener a la familia. Entonces, en ese sentido, creo que también la calidad de la docencia podría verse disminuida y mermada, porque el hecho de estar con esa preocupación de que chuta me van a pagar, de que ya llega el mes, tengo que pagar arriendo, servicios básicos, los niños, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí siento que puede ser un atenuante para que el docente como que no esté concentrado. En cambio, si se recibiría el sueldo como debe de ser, pues habría inclusive esa predisposición, ese ánimo de inclusive mejorar, ¿no? Pero si estamos en este sentido, inclusive haciendo otras actividades, porque eso también se lo hacen los otros profes, entonces como que también se ve afectada esa parte. ¿Tienen mecanismos legales ustedes para exigir con acciones colectivas el pago oportuno de parte de la universidad? Esto un poco porque lo que estoy entendiendo es que, claro, son docentes que están contratados más allá de los que son de planta, ¿no? Y uno pensaría, ¿por qué no hay una regularización de estos espacios para que puedan tener las mismas condiciones que los otros docentes? Sí, bueno, básicamente nosotros somos contratados externamente con servicios profesionales y pues sí, no hemos tenido como una respuesta de las autoridades de por qué se da este proceso. Entendería que también el hecho de ser externos no nos permite como organizarnos mejor y, como les decía, por las otras actividades que los maestros deben realizar para suplir sus necesidades básicas, se dificulta un poquito la organización y quizás ese también sea el motivo de como, pueden esperarnos o los pagos pueden retardarse un poco más. Entonces, sí creo que no hemos tenido como una parte formal de poder organizarnos mejor para hacerlo. Entonces somos un grupo. La verdad es que yo sí, incluso les decía, no importa si algo sucede, pero a título personal yo sí quiero alzar la voz y dejar este precedente, porque somos muchas personas, somos madres, padres de familia que realmente trabajamos porque necesitamos. Entonces lo mínimo que se pide es que se agilite ese proceso y que por lo menos en este año que ya se cierra, como ustedes saben, el año fiscal se cierra, y pues si eso se queda, será un pago quizás para marzo, abril o mayo, como el año anterior que fue justo en mayo, abril los pagos. Y destacar también su trabajo loable, ¿no? Porque tranquilamente ustedes podrían decir hasta aquí, ya no me pagan, y claro, dejar ahí el aula abandonada, pero ustedes también han querido ponerse como ahí el hombro y dar las clases por los jóvenes también, porque tengan esta continuidad, ¿no?, académica, que no se vean afectados también por toda esta crisis, y sin duda que, como tú bien mencionabas, ya les está afectando, ¿no?, porque se evidencia también en las aulas y en la comunidad educativa, académica y en este caso universitaria, la falta de pagos, ¿no?, que también se refleja ya en el sentir de la comunidad. Creo que son otros temas también que están impactando a la Universidad Central, porque la semana anterior, entiendo, estudiantes también daban cuenta de que no podían iniciar clases, de que había retrasos en las matrículas, que había retrasos en un montón de cosas. Es decir, administrativamente nos preocupa mucho qué es lo que está pasando en la Universidad Central del Ecuador. No sé ustedes con los estudiantes qué conexión tienen, qué pueden también ver de lo que están viviendo ellos. Bueno, yo creo que la crisis también se debe a las falencias del gobierno, ¿no? No es justificación, por así decirlo, pero se nota y se puede notar que también tiene un impacto toda la crisis económica a nivel nacional y las malas decisiones, yo sí lo digo, del gobierno, que muchas veces dentro de todos estos trámites no permiten agilizar los procesos universitarios, tanto administrativos como educativos, y eso impacta a los estudiantes. Y pues yo creo que como alma mater del Ecuador, la Universidad Central, yo me gradué allí y recuerdo que en mis tiempos justamente es avivar ese espíritu dentro de los estudiantes de alzar la voz, de decir esto está mal y de hacerlo sin miedo, porque realmente la exigencia de derechos es eso. Y justamente yo tengo a mis estudiantes en el área de sociales, entonces cuando yo imparto mis clases,
para mí lo básico es que ellos comprendan que dentro de un Estado tenemos derechos y obligaciones y que debemos cumplir nuestras obligaciones, pero así también por parte del Estado recibir esos derechos que son innegociables. Acá nos dicen, es su salario, no es caridad, es una obligación de cualquier empleador pagar a las personas el salario de acuerdo al trabajo realizado. Y pues la ministra de Trabajo hablaba hace unos días de que los funcionarios del Ejecutivo ya reciben el 13º sueldo, que algunas empresas se han sumado, pero la situación de trabajadores como ustedes, o sea, no creo que estén pensando en el 10º en este momento, sino en el pago de sus sueldos. Y que salga este año, porque si se queda, pues ya tendremos unas navidades muy tristes. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Mayra, por acompañarnos. La licenciada Mayra Sandoval, vocera de los docentes de la Universidad Central, quienes se encuentran impagos hace algunos meses, algunos incluso un año, de sus salarios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues nada más contarles que este día jueves a las 10 de la mañana en Quito se realizará un simulacro masivo de evacuación por sismo. Más de 50 instituciones y cerca de 42,000 personas participarán en la jornada preventiva organizada por el municipio de Quito. Así es, y con esto nos despedimos. Sigan conectados a la señal de Radio Pichincha. Se vienen las noticias, el Quique Show con las Guarmis. Hasta mañana.